Bienvenido a mi canal. Suscríbete para no perderte mi nueva historia. Irak, mayo de 2004. Su nombre era Miriam y era una hermosa chica de 20 años con rasgos árabes clásicos, ojos muy oscuros y expresivos, cabello negro, nariz y labios perfectamente proporcionados que sabían a miel y una boca que prometía el cielo. Iba vestida al estilo occidental, un vestido modesto que no podía ocultar su esbelta figura y solo insinuaba sus encantos arriba y abajo. Medía aproximadamente 5 pulgadas y 6 pulgadas y no pesaba más de 120 libras. El sargento Ben Frenchy Francois la vio en la calle e intentó conocerla reflexivamente. Él mismo tenía solo 24 años y disfrutaba mucho de la vida, incluso en Irak. Él simplemente le sonrió e intentó iniciar una conversación, sin saber siquiera si hablaba inglés. El riesgo es una causa noble era su lema personal en las relaciones interpersonales. Por supuesto, en este ambiente sociopolítico aún tenso de posguerra, había reglas muy estrictas contra la fraternización. La guerra corta ha terminado, y ahora ha llegado la fase tú la rompiste, ahora es tuya. El general Tommy Franks diseñó, planeó y llevó a cabo una guerra brillante. Durante la etapa de planificación, la mayoría de sus superiores políticos casi se comprometieron a utilizar una fuerza de invasión masiva. Colin Powell, ahora secretario de Estado, fue un destacado defensor de esta estrategia, que tuvo mucho éxito durante la Primera Guerra del Golfo en 1990, cuando más de 500.000 fuerzas de la coalición participaron en la victoria. Pero fue solo una victoria limitada. Sí, liberó a Kuwait y castigó a Saddam, pero también dejó en el poder a un dictador megalómano. La expectativa de que Saddam y sus fuerzas militares regulares se debilitarían tanto que sus propios enemigos internos lo derrocarían nunca se materializó. Y su formación de batalla, que permaneció intacta, todavía era lo suficientemente grande como para estar entre las 10 más grandes del mundo, al menos en términos de números. Durante mucho tiempo, la doctrina fundacional del ejército estadounidense fue la preponderancia de las armas y la logística de apoyo asociada. No funcionó del todo en Vietnam en términos de ganar, y sin embargo funcionó. El ejército estadounidense ganó todas las batallas y campañas importantes en esta guerra. Incluso la ofensiva del Tet de 1968 fue un gran desastre para los comunistas. Militarmente, el Viet Cong, los rebeldes comunistas de Vietnam del Sur, prácticamente dejó de existir. Después de esto, solo los regulares del NVA y los irregulares norvietnamitas que continuaron infiltrándose en el sur mantuvieron intensos combates. Pero los comunistas convencieron a Walter Cronkite de que estaban ganando con esta ofensiva. Y Cronkite influyó en muchos otros estadounidenses liberales y políticos que arruinaron tanto la guerra que al final, todo estaba perdido. Más de 50.000 valientes soldados estadounidenses y millones de aliados sudvietnamitas igualmente valientes pagaron el precio más alto por tantos errores innecesarios de la política estadounidense y con tan pocos resultados. Y ahora se estaba gestando de nuevo una guerra dudosa. Franks confió en su personal y luchó en las batallas políticas para pelear esta guerra a su manera si se ganaba. La tecnología militar ha cambiado mucho en la década transcurrida desde la Primera Guerra del Golfo, las armas inteligentes realmente se han vuelto inteligentes. La velocidad y la precisión siempre habían sido multiplicadores de fuerza y el nuevo ejército era más rápido e inteligente que nunca. C2 Comando y Control. La doctrina ahora se extiende a C4 Comando de Control, comunicaciones y computadoras. Ejércitos masivos aumentaron la complejidad en todos los sentidos y ralentizaron todo. Los problemas de transporte y logística inevitablemente se multiplicaron y todo esto se encareció mucho más. El plan original de Frank implicaba una invasión en 2 frentes tras una campaña masiva de bombardeos selectivos de conmoción y pavor. Una ofensiva debía comenzar desde Turquía y tenía 2, una, para proteger a nuestros aliados kurdos que ya estaban bajo nuestra protección de la zona de exclusión aérea de la opresión de Saddam y 2, simplemente amarrar grandes fuerzas de tropas iraquíes, artillería y blindados en el noreste. Mientras que la invasión principal comenzará desde otra ubicación. Otro paso ofensivo vino del tradicional sur de Arabia Saudita y Kuwait.
La fuerza total de la coalición esta vez consistía en menos de 200.000 hombres y estas fuerzas podían coordinarse y reunirse y luego emplearse mucho más fácil y rápidamente que cualquier fuerza de más de 500.000. Pero luego Turquía, por sus propias razones sociopolíticas, se negó a permitir que un gran número de fuerzas de la coalición estuvieran estacionadas en su territorio o un ataque a Irak desde territorio turco. Es hora de un plan B. Franks, Colin Powell y, en última instancia, el propio Bush presionaron a los turcos para que al menos permitieran que la decisión se mantuviera en secreto públicamente. Luego se desplegó la campaña de Franks, enmascarando un término ruso para una maniobra engañosa al menos tan antigua como Sansa. Simplemente fingieron que la invasión aún provenía de Turquía y filtraron la información. E incluso si los espías de Saddam en Turquía informaban lo contrario, Saddam era lo suficientemente paranoico como para mantener fuerzas significativas en el norte por si acaso. Bueno, todos sabemos lo que sucedió y cuán corta fue la invasión real y la guerra convencional. También sabemos que decenas de miles de prisioneros iraquíes se rindieron rápidamente. Pero también hubo cientos de miles que simplemente se quitaron el uniforme y desertaron. De hecho, prácticamente todos los iraquíes uniformados lo han hecho, especialmente las fuerzas de seguridad interna, pero también las fuerzas policiales regulares. Esto realmente llevó al país al caos. Simplemente no es cierto que Franks y su equipo o Powell y el presidente Bush no pensaran en absoluto en escenarios de posguerra. Su plan básico era utilizar las fuerzas iraquíes existentes y las estructuras de mando después de la destitución del líder, él, sus hijos y otros asociados importantes para continuar con las funciones policiales y administrativas del país durante la transición a la democracia occidental mientras intentaban mantener el perfil más bajo posible de la ocupación. Trate de minimizar los enfrentamientos diarios entre invasores no musulmanes e iraquíes musulmanes. Sí, lo sé. Es una pena que nadie en la administración Bush con ningún poder o influencia real parezca haber leído el libro de Howard Bloom's El principio de Lucifer o haber pensado en él. Pero en retrospectiva, podemos verlo todo con claridad. Pero cualquier planificación más detallada después no tenía sentido. Nadie podía saber exactamente qué tan rápido o cuánto duraría la guerra principal. Quizás algunas de las fuerzas de Saddam tengan suerte. Tal vez él tiene y está usando incluso más armas bioquímicas de lo planeado. Inicialmente, casi todas las fuerzas terrestres estadounidenses entraron preparadas para ataques bioquímicos. Muchos ya estaban equipados. Esto tuvo poco impacto en su propia efectividad en el combate, pero estaban tan altamente entrenados que esto era solo una irritación y un obstáculo menores. Tal vez la guerra se convierta en un conflicto de varios años como Vietnam o Afganistán. Para los rusos era necesario ganar la guerra primero y preferiblemente lo más rápido posible. Y fueron las menores pérdidas posibles para las fuerzas de la coalición y los no combatientes iraquíes verdaderamente inocentes. Bueno, una de las dos no está mal. A veces eso tampoco es bueno. En cualquier caso, solo unos pocos fueron introducidos inicialmente policías militares. Y todos eran policías militares de línea de combate, asignados más a misiones de combate que al trabajo policial real. Pero después de que surgió una situación masiva de prisioneros, se enviaron muchos más policías militares, incluidos John Thornton, Jack Clark, Ben Francois y Jason Dunbar. Todos estaban en la misma unidad, que inicialmente se dedicaba a custodiar prisioneros e interrogar a algunos oficiales. Todos eran sargentos superiores de 5 rangos, pero John era el rango superior y estaba en camino de convertirse en un agente técnico de investigaciones especiales. 31 de para mayo de 2004, se habían trasladado en gran medida al papel de instructores que capacitaban al nuevo grupo de policías civiles iraquíes que ahora se necesitaban. A veces también participaron en la investigación de delitos penales de la policía militar, especialmente en casos de sospecha de actividad criminal conjunta entre el ejército de los Estados Unidos e Irak, como el robo, la venta de armas del ejército de los EU u otros suministros por dinero o valiosas antigüedades iraquíes robadas en el caos cuando Bagdad cayó tan repentinamente. Y entonces un día Frenchy vio a Miriam. Fue un mal día, quizás uno de los peores en retrospectiva, para los dos. Frenchy la persiguió, por supuesto,
casi por costumbre. Miriam corrió como se esperaba, sabiendo que era lo más inteligente que podía hacer. Era una joven muy inteligente y de voluntad fuerte. Pero había algo especial en Frenchy. Él era misterioso, mucho más que cualquier otro estadounidense que ella hubiera conocido y con quien hubiera hablado. Y él tenía los ojos más amables, al parecer, cuando ella los miró, captando su mirada y sonrisa. Así que Miriam no corrió demasiado rápido ni demasiado lejos, y dejó que Frenchy la alcanzara. De alguna manera lograron pasar tiempo juntos. John y sus amigos cercanos pronto se enteraron de esto y le advirtieron que tuviera cuidado, mucho cuidado. John era ahora el sargento técnico Essex y efectivamente el superior inmediato de los Frenchies y estaba empezando a preocuparse realmente por él. La familia de Miriam también se enteró y trató de advertirle que dejara de ver a Frenchy. Eran musulmanes, pero solo musulmanes sociales, haciendo lo suficiente para no molestar a sus muchos vecinos y amigos. Pero nada podía apaciguar a los pocos fanáticos y soleados radicales islámicos que inevitablemente conocían. El padre de Miriam la amaba y quería que su hermosa hija fuera feliz. Ya se resistía amablemente a muchas de las solicitudes de matrimonios potencialmente muy buenos que tantos de sus amigos y conocidos proponían para sus hijos, primos o sobrinos de Miriam. Se sintió bastante cómodo esperando hasta que Miriam dejó en claro cuáles eran sus propias preferencias en asuntos de su corazón. Pero él sentía frío y miedo por el camino en el que ella estaba ahora. Y entonces, un día, Frenchy se fue de permiso sin permiso. Frenchy gimió un poco y estaba listo para caerse de la silla. Jack, abrázalo, dijo John. Ustedes dos vayan a esa esquina. Herón, vienes con nosotros y te garantizo una bala en la nuca si hay algún problema con nuestro regreso. ¿Lo tienes? Los ojos de Jaren brillaron de ira y odio por un segundo, luego sonrió desarmadoramente. Por supuesto, sargento, estábamos todos del mismo lado aquí al final del día, no habrá ningún problema. Lamento mucho que todo esto haya sucedido. Muchos iraquíes todavía están muy molestos por las fuerzas de ocupación no musulmanas. Ya sabes, viejo, ahora estaba tratando de ser encantador a la manera británica. Regresaron sanos y salvos. Fue una sensación realmente tensa hasta que se metieron en su HMMW blindado y salieron del área. Frenchy fue brutalmente golpeado. Tenía varias costillas rotas, la nariz rota y varios dientes rotos, pero su dolor emocional era lo más importante. Fue Jaren y su pandilla quienes lo hicieron. Esta fue la primera vez que Frenchy y Miriam pudieron tener intimidad. Él la amaba y ella lo amaba a él. Y si planeaban casarse, incluso si Frenchy tenía que convertirse en musulmana para hacerlo. Al menos hasta que pudiera sacar a su nueva novia del país y regresar a casa. Quizás Jaren también la quería a ella. ¿Quién sabe? Deben haber estado vigilando a Miriam antes de conocerse. Frenchy necesitaba atención médica, pero simplemente ir a la enfermería generaría muchas preguntas que era mejor dejar sin respuesta. Uno de los mejores médicos que John y Frenchy conocían y en quien confiaban fue llamado y le dio a Frenchy toda la ayuda que pudo. Maldición. Está en una forma bastante triste. Incluso podría tener algunas costillas rotas. Y probablemente tendrá que evacuar a Ramsden. Si hay alguna complicación, armaré un escándalo. Lo tengo. Gracias, Jimbo. Haz lo mejor que puedas ahora. Y si no comienza a mejorar de inmediato y de manera constante, lo subiré yo mismo al avión, prometió John. Vale. Todo lo que puedo hacer es arreglar un poco las costillas y mostrarte cómo hacerlo. Aquí hay 2 ampollas para el dolor que ya están fuera de la mesa, así que no se preocupe. Las ampollas de morfina se contabilizaron con mucho cuidado. Obviamente, no le des nada más que aspirina o ibuprofeno esta noche. Y esta noche. El aumento del dolor es el mejor indicador de que algo puede estar yendo muy mal. Pero si eso no sucede, puede usar una mañana por la noche para dormir, y luego tal vez una la noche siguiente, y luego solo aspirina o ibuprofeno, en caso de que no pueda volver a hacerlo en los próximos días.
Frenchy se recuperó gradualmente, pero le llevó una semana completa volver a su verdadero trabajo. Su equipo lo respaldó, pero estuvo cerca algunas veces. Afortunadamente, su teniente no era una persona práctica y básicamente dejó que John dirigiera la unidad en lo que para él era una misión de entrenamiento de baja prioridad. La única vez que el teniente realmente se emocionó fue cuando se les asignó algún tipo de investigación criminal y pudo interpretar a Colombo, lo cual era completamente imposible con los iraquíes. Pero fue divertido para el equipo. La cara de Frenchy todavía estaba bastante hinchada y magullada cuando finalmente regresó al entrenamiento. Sus hermanos iraquíes y John notaron que Jaren le sonreía varias veces. Los miembros del equipo tuvieron mucho cuidado de observarse unos a otros mientras realizaban el entrenamiento. No necesitaban entrenamiento para accidentes o ataques directos de verde a azul. John tardó 3 semanas en atrapar a Jaren más o menos solo en la calle al anochecer, cerca de la noche. Jaren tenía a los 2 hombres habituales con él, pero Jack Carter y Jason ayudaron a distraerlos a todos. Jack gritó y se acercó a Jaren desde una dirección. Cuando se volvieron hacia él, John se acercó detrás de él y golpeó a Jaren en el hombro. John estaba vestido de civil iraquí y su rostro estaba cubierto casi por completo por un kéfir árabe. Jaren se volvió hacia él y John le disparó con la pistola de 9 mm Makarov PM rusa liberada, que inmediatamente arrojó hacia atrás. ¿Por qué dar golpecitos en el hombro? John quería que viera sus ojos y el arma y supiera lo que le esperaba. Fue personal. John luego dobló la esquina cuando Jack y Jason sacaron sus armas y comenzaron a gritarles a los guardias que buscaran ayuda médica. Ahora, fue sutil, pero funcionó lo suficiente. John desapareció como humo en el viento y luego reapareció con el uniforme militar completo y se subió a un Humvee para recoger a Jack y Jason y expresó sus sinceras condolencias por la prematura muerte de Jaren e incluso una promesa de ayudar a encontrar al asesino. Los guardias de Jaren y sus otros secuaces se dieron cuenta rápidamente de que eran estadounidenses. El ambiente en las sesiones de entrenamiento conjuntas se volvió muy tenso después de eso. Es gracioso, pero John y su equipo fueron asignados a investigar el asesinato de Jaren. No pasó mucho tiempo para descubrir que Jaren estaba involucrado en todo tipo de corrupción y crimen, desde esquemas de extorsión de comerciantes iraquíes inocentes hasta la compra y venta en el mercado negro de todo tipo de productos ilegales, especialmente armas y explosivos utilizados para matar a los ocupantes con waids. John y sus muchachos tomaron parte de la organización de Jaren e incluso atribuyeron el asesinato a uno de sus hombres con suficientes pruebas plantadas para que pareciera una lucha interna por el poder y el control. Y el inculpado murió en un tiroteo cuando intentaron arrestarlo. Es bueno que haya muerto. Pero su propia efectividad en el aprendizaje ahora se redujo considerablemente y ya no tenían el deseo de continuar, especialmente los franceses. Los 4 fueron trasladados misericordiosamente de regreso a los Estados Unidos temprano y puestos en el papel de entrenadores de otros oficiales de la policía militar antes de sus propios despliegues. Los 4 habían planeado estar en el ejército de por vida hasta este momento, pero 3 no renovaron sus contratos. Solo Jason permaneció. Jack y John regresaron a su casa en St. Louis y Frenchy regresó a Mobile, Alabama. 9 años después. Frenchy, casi vuelvo a la normalidad y he tenido 5 años bastante buenos. Los primeros 2 años después de Miriam fueron realmente difíciles para mí. Un par de meses después de ese domingo más oscuro, estaba completamente curada físicamente y pensé que quizás mentalmente también. Cuando Jack Carter me contó lo que le pasó a Aaron, se hizo algo de justicia, pero no trajo de vuelta a Miriam. Empecé a beber y a festejar de nuevo. Siempre he bebido bastante los fines de semana desde mis días universitarios en Alabama. Pero en el pasado, siempre era beber socialmente por diversión. Pero durante los 2 primeros años después, bebí casi todos los días para poder tomar alcohol. Cuando regresamos a los Estados Unidos, bebía todas las noches y entablaba relaciones con cualquiera, joven o viejo, hermoso o no tan hermoso, soltero o casado. No me importó. Todo lo que tenían que hacer era demostrar que estaban de acuerdo y yo estaba más que listo. Después de unos tragos de todos modos.
Todavía tenía mi fuerza y atractivo, además de mi encanto y sinceridad. Tuve éxito casi todas las noches. No estaba borracho y, a veces, en esas noches también. Pero rápidamente aprendí que no debería tratar de acostarme con estas mujeres. Asusté a demasiada gente con mis pesadillas y dando vueltas, y cuando mis pesadillas o las propias mujeres me despertaban, solo quería estar sola. Varias mujeres intentaron consolarme, pensando que podríamos tener una conexión real, pero eso no me interesaba. Fueron 2 años malos. Luego, gradualmente mejoró. Incluso comencé a reducir mi consumo de alcohol. Mi sacerdote ayudó un poco. El psicólogo móvil de la policía al que finalmente acudí fue un poco más servicial. La mayoría de mis amigos y familiares en Mobile me han ayudado mucho, especialmente estar rodeado de niños felices. Pero todavía tenía mis demonios y probablemente no habría hecho lo que le hice al exmarido de Jennifer si no fuera por los recuerdos de Miriam y lo que le sucedió justo frente a mí mientras yo estaba indefensa podría haber intervenido y detenerlo. Y ahora, después de unos buenos 5 años, vuelvo a ser ese tipo despreocupado, alegre y que deja pasar los buenos tiempos, al menos externamente. Pero por dentro ya no era la misma que era antes de Miriam. Sabía esto y aprendí a vivir con eso. Ser mayor no necesariamente significa ser más sabio. A veces es más triste. Y entonces ella entró en mi vida. Gigi. Ella era pariente lejana de una de las mejores amigas de Jenny que en realidad no estaba relacionada con nosotros por sangre. Ella misma se mudó a Mobile desde un pequeño pueblo de Luisiana, solo para variar. Ella era sorprendentemente hermosa a su manera, y sin embargo, tan pronto como la vi, me recordó a mi amor perdido. Y cuanto más hablaba con ella, más sorprendentes se volvían las similitudes. Al igual que Miriam, al principio Gigi era muy reservado. Mis mejores esfuerzos para interesarla solo generaron respuestas educadas. Y, sin embargo, siempre fue educada y simplemente amable, como si no estuviera tratando de rechazarme o dispararme. Es posible que no esté interesado en otra cosa que no sea una interacción muy informal de tipo de citas. Ella misma tenía solo 20 años, exactamente la misma edad que Miriam, tímida por su juventud e inexperiencia, casi de la misma manera que alguna vez se comportó. Y luego, cuanto más intentaba estar cerca de ella, que al principio no era mucho, más quería estar cerca de ella. Un día me di cuenta de que habían pasado 2 meses desde que conocí a Gigi, y no había salido con nadie más y solo había tomado unas copas con los chicos del trabajo y volvía a casa temprano cada vez. Y, sobre todo, siempre esperaba verla la próxima vez. ¿Estoy de repente de vuelta a mi yo de 13 años? Había estado aquí desde la 1:00 p.m. y esperaba nerviosa a Gigi, pero ella no apareció hasta casi las 6:00 p.m. y luego cenó tarde y ligera. La banda estaba ahora en pleno modo swing psycho y la pista de baile estaba en un periodo de transición entre niños bailando y adolescentes muy pequeños y bailarines mayores y más serios. Bueno, todos los demás. La banda terminó la canción y su líder dijo: «Tenemos un verdadero placer para todos ustedes esta noche». Una voz fresca que probablemente no hayas escuchado antes. Esta es la voz de un ángel. Pertenece a nuestros familiares y a un buen amigo de Vermillion Paris, Luisiana. Gigi Landry y Gigi se acercaron al micrófono en el estrado. Inmediatamente comenzaron a crear una balada que era simplemente hermosa y yo simplemente estaba fascinado y me quedé allí parado con la boca casi abierta. Para ser una joven que nunca hablaba mucho, tenía la voz de un ángel y no parecía tímida en absoluto mientras cantaba frente a unas 150 personas. Por supuesto, todos éramos amigos y familiares y casi nos conocíamos, pero Gigi no lo sabía. En realidad no, todavía no. Pensé que esta chica era tan malditamente profunda que debería haber llevado esta idea mucho más allá. En cambio, seguía haciendo suposiciones basadas directamente en mi propio noviazgo desesperado con ella. Finalmente llegamos al escenario de besos y caricias ligeras, pero eso fue todo. Cuando mi propia frustración se volvió demasiado,
fueron señales contradictorias, el pequeño progreso que pensé que ambos habíamos logrado hacia una relación realmente profunda e incluso amor. Su repentina partida y luego mi propia reacción. Era diferente a cualquier otra mujer que hubiera conocido e incluso más extraña que Miriam, que había crecido en una cultura completamente diferente, el Irak árabe e islámico. Finalmente, casi impulsivamente, salí y de plano le pedí que se casara conmigo. Después de solo 4 meses de esto, fuera lo que fuera, no fue una gran configuración romántica lo que probé porque estaba bastante segura de que ella simplemente diría que no y luego podría seguir adelante de nuevo, el mismo plan que había ideado hace solo 4 meses, en esa fiesta mensual en Jeffries. Supuse que se negaría, pero me miró directamente a los ojos con la mirada más penetrante y melancólica que jamás haya visto en otra persona y susurró en voz baja: «Sí, querida Serry, sí, sí, espero poder hacerte feliz». Y la besé y sentí la respuesta más apasionada que jamás haya sentido, no solo de ella, sino de cualquier mujer. Y al mismo tiempo sentí que sus lágrimas corrían por sus mejillas y se mezclaban con las mías. Solo asumí que se trataba de lágrimas de gran alegría, en su mayoría como las mías, pero algunas de mis lágrimas también finalmente liberaron la última parte de mis demonios que rodeaban a Miriam. Porque nunca pensé que Gigi podría haber tenido sus propios demonios en su pasado. Continué haciendo suposiciones hasta que su peso combinado me golpeó como un camión y mi amado Gigi salió de mi vida. Nuestro año de matrimonio comenzó muy bien y siguió mejorando. Debido a su timidez, decidí que nuestra vida sexual podría moverse un poco lentamente y decidí tomarme mi tiempo con Gigi, sin importar el costo. Sorprendentemente, ella todavía era virgen, y me encargué de eso en nuestra noche de bodas. Lo que es aún más sorprendente es que inmediatamente comenzó a tener relaciones sexuales con más entusiasmo y energía desde la primera vez. Eso es todo lo que hay que hacer para tomarlo con calma. A veces me sentía más como un abuelo en este sentido, pero ella nunca fue insaciable. Pero cuando llegué, ella se sentó a mi lado, ronroneó contenta y pronto se quedó dormida. Y si quería más, ella estaba tan entusiasmada como antes. Ella nunca dijo que no. Lo he hecho. Quiero decir nunca. Ella comenzó a hablar de nuestros hijos casi desde el primer día, y nunca usamos anticonceptivos. Los dos éramos católicos, por supuesto, pero ese no era el punto. Ella solo quería hijos, y yo también. Pero no quedó embarazada de inmediato y ninguno de los dos nos preocupamos. Ella tenía solo 21 años y yo tenía 34. Había mucho tiempo y disfrutamos de nuestra maravillosa vida. Entonces mi antiguo jefe y mejor amigo de sus días en el ejército, John Thornton, vino a Mobile para alejarse de sus propios problemas y demonios nuevos. Nunca hablamos de Miriam o Haren, por supuesto, y poco de nuestros malos días en Irak. Me sorprendió y entristeció más que nada la forma en que Jack Carter trató a John. Simplemente no podía entender cómo podía hacer eso, pero no pasamos mucho tiempo discutiéndolo. Luego las cosas se pusieron serias y nuestro equipo SWAT se metió en problemas cuando Karen Rigby recibió un disparo durante un robo en la oficina del abogado de Butler. Tanto John como yo nos pusimos muy ocupados tratando de encontrar a los sinvergüenzas que dispararon a Karen y mataron al policía móvil novato Jim Bast. Gigi parecía nerviosa y un poco insegura de sí misma en estos días. Su personalidad pareció florecer durante nuestro año de matrimonio, y parecía mucho más extrovertida y segura de sí misma. Su canto y una mayor inclusión en nuestra comunidad criolla alrededor de Mobile fueron parte de eso, y también lo fue nuestro matrimonio y mi amor por ella, espero. Pero con su mayor confianza vino un cierto carácter y una expresión ocasional de decepción. No me molestó. Estaba feliz porque vi su crecimiento en esto. Sin embargo, la llamada nocturna de Holmes con una sesión de entrenamiento de emergencia en Mobile Bay la enojó. Maldita sea, Benji, ya casi no estás en casa y quiero. Necesito divertirme. ¿Sabías que se suponía que todos íbamos a ir esta noche? Jenny y Carla y mi hermana y sus novios. Maldito sea John. Cariño, no culpes a John. Hay más que solo entrenar esta noche. Es importante.
pero entiendo que no cambia cómo te sientes. Te lo compensaré muy pronto, lo prometo. Y tú ve y diviértete con ellos hoy, ¿de acuerdo, cariño? Por favor, diviértete. Entonces no pensé en eso. Más tarde supe que su hermana Francie también se quedó sin cita. Y Francie y Gigi terminaron yendo juntas al salón del Hotel Marriott a escuchar música que no era solo Zydeco. Tal era la historia de Francie. De hecho, no era la primera vez que lo hacían. Y estaban conociendo gente que ambos ya conocían bien. Gigi vino a casa después de mí y obviamente estaba borracho. Estaba realmente cansada. Pero ella no lo estaba, y tuvimos muy buen sexo, lo cual ella inició. Ella me dejó dormir más de lo habitual por la mañana y ya se había ido cuando me desperté. Ella me dejó una nota que decía compras importantes para Francie. Ella necesita mi ayuda hoy. Volveré alrededor de las 2. Amor, tu amor y un corazón. Efectivamente, a los 130, recibí una llamada de John reuniendo a todo el equipo táctico SWAT para una posible redada contra el grupo de ladrones que dispararon a Karen y Jim. Fue una incursión justa, basada en un buen consejo. De hecho, el plan de John anoche había funcionado casi a la perfección. Lo único que no fue perfecto en nuestra redada fueron las balas DAM-5 de 7x 28 mm del P90 que perforaron la parte inferior de mi abdomen. No dolió mucho, y nunca me preocupé realmente por eso. Personalmente, tenía más miedo de la reacción de Gigis. Fueron buenas noticias, malas noticias. Estaría en casa mucho más durante el próximo mes o 2, pero no podría divertirme mucho ni hacer el amor la mayor parte de ese tiempo. El destino a veces puede ser tan traicionero y cruel. La operación salió bien. No estaba lo suficientemente consciente como para intervenir cuando finalmente comencé a recuperar el sentido. Naturalmente, pregunté por Gigi. Ella pronto entró y lloró. Cariño, no llores. Estoy bien. Bueno, estaré bien en 1 o 2 meses. Mi pobre novia se veía terrible. Sollozó y casi tartamudeó tratando de decir algo, pero no pudo decirlo. Vi a una de las enfermeras mirándola y ella negó ligeramente con la cabeza. Gigi vio esto y finalmente se relajó y simplemente dijo, te amo, Benji, y siempre lo haré. Por favor, recuerda eso, dijo, agarrándome de la mano y colgando la cabeza, llorando en silencio. Me di cuenta de lo estresante y difícil que debe ser esto para mi joven esposa. He estado en situaciones peligrosas tantas veces que ya no pienso en ello. Claro, me estremecí ante cualquier posible situación de combate y temblé un poco cuando terminó y salí de la adrenalina. Pero la ansiedad o el miedo no formaban parte de la ecuación para mí. Aquellos que simplemente esperan pueden estar en una posición mucho peor. Me sentí muy mal por hacerla pasar por eso e incluso un poco avergonzada por recibir un disparo. Maldición. Esto no debería haber sucedido. Gigi, cariño, por favor no llores. Realmente, todo está bien. Me siento bien. Ni siquiera hay dolor en este momento y dormiré toda la noche. Una vez que esté en mi habitación y dormido, vete a casa y cuídate, por favor. Entonces la enfermera dijo, tiene razón, cariño. Excepto que ya está en su habitación por la noche. Aquí. Esta es la sala de emergencias y solo una precaución por hoy. No está en estado crítico ni nada. Solo necesita despertarse de la anestesia antes de que lo dejemos volver a dormir, que es lo que necesita ahora. Estaré aquí si necesitas algo. Pronto me quedé dormido con una sonrisa en la cara. Lo último que vi antes de quedarme dormido fue la hermosa cara de Gigi. Y lo último que sentí fue su mano amorosa. Gigi. Miré a mi amante y me sentí más triste que nunca en mi difícil vida joven. Benji ha hecho mucho por mí y me ha ayudado a sanar y crecer más de lo que probablemente sabrá jamás. Pero fue toda esta amabilidad de él hacia mí lo que podría estar causándole un poco de dolor en este momento.
pero continué convenciéndome de que pronto superaría la ruptura conmigo. Esperaba que no lo hiciera, pero sabía que podría hacerlo cuando lo dejé y me mudé a Hollywood. No conocía toda su vida pasada, pero pensé que sabía lo suficiente de que alguna vez fue un hombre de mujeres casi insaciable y probablemente se acostó con cientos de mujeres y aún podía hacerlo cuando quisiera. Me acosté solo con mi Benji y solo podría estar satisfecho con su amor si pudiera estar seguro de su amor constante por mí. Pero había tanto que me faltaba y tanto que ahora quería. El entrenador de fútbol y un par de sus jugadores estrella intervinieron y me salvaron. Luché contra ellos con todas mis fuerzas hasta que uno de ellos sacó un cuchillo y me lo puso en la garganta. Luego me congelé y uno de ellos me quitó los jeans y estaba agarrando mis bragas cuando apareció el entrenador y lo detuvo. El tipo con el cuchillo gritó, «¡Atrápalo!». Y todos corrieron tras el entrenador, pero no vieron al mariscal de campo estrella y a su mejor amigo, el apoyador, defensa parado justo detrás del entrenador. Fue una masacre punk. El entrenador le rompió el brazo al dueño del cuchillo en defensa propia, pero se metió en problemas cuando se convirtió en un asunto de activistas latinos. El entrenador perdió su trabajo, pero los acatólicos de la misma parroquia lo contrataron y varias de sus estrellas lo siguieron, incluidos algunos de sus mejores jugadores latinos que no eran punks. Muchas personas de la comunidad donaron dinero para ayudar a los niños pobres a pagar la matrícula privada. Catholic HS fue dueño de Community Football Wise durante muchos años después de eso. El entrenador era un entrenador realmente bueno y simplemente una buena persona. Pero mi madre y su nuevo esposo, mi padrastro, me sacaron de la escuela. Era un buen tipo y nos trataba a todos muy bien, pero aún no era papá y sabiamente nunca trató de serlo. Se suponía que debía ser educado en casa en ese entonces, pero eso realmente no sucedió y nadie realmente me puso a prueba. Quizás estaban justificadamente avergonzados. De todos modos, todo esto junto fue la razón principal por la que era tan inexperta y tímida con los niños y luego con los hombres. Nunca tuve la oportunidad de crecer a través de la experiencia, y la mayoría de los hombres eran solo amenazas o decepciones. Quiero decir, intelectualmente, sabía que papá no quería que el caimán se lo comiera y me dejó a propósito. Pero emocionalmente la sensación de abandono estaba ahí. Mi Benji me salvó y me arregló de muchas maneras, pero nunca debería haberme casado con él porque todavía estaba emocionalmente en la etapa de niña cuando lo conocí, una niña que solo quería recuperar a su papá y su amor por ella. Y ahora, de repente, era mucho mayor, pero sentía que me había perdido mucho y necesitaba aprender mucho más sobre el mundo. Benji ya había visto y hecho mucho. Había viajado por los Estados Unidos e incluso por Europa, donde se encontraba su centro de despliegue en Irak, además de todas las mujeres con las que estaba. Creía que Benji realmente me amaba más que a nadie. Yo era la única con la que se casaba, pero realmente no creía que mi propio amor por Benji fuera real y especialmente por encima de todos los demás porque nunca había tenido una relación como esta con ningún otro hombre, ni siquiera el primer amor de cachorro. Este mariscal de campo estrella se enamoró un poco de mí e intentó conocerme. Incluso me rastreó hasta nuestra casita cerca de los pantanos cuando salí de la escuela y mi madre lo invitó a entrar. Trató de hablar conmigo, pero yo estaba demasiado avergonzada y tímida para siquiera mirarlo. De hecho, lo intentó durante unos 2 meses, pero luego tuvo que dejarlo ir. Ahora a veces pienso en él. Se convirtió en una verdadera estrella en LSU e incluso fue seleccionado en la segunda ronda del draft de la NFL. Aún no ha tenido tanto éxito como Brett Favre, otro mariscal de campo cajún, pero aguantó y esperó su oportunidad y ya ha tenido un par de juegos realmente buenos como reemplazo. Así que estaba feliz en mi vida con Benji y en general, pero no estaba satisfecho. Sai, porque no basta con una medida de felicidad. Su pareja acababa de ponerse muy mal con gripe o intoxicación alimentaria o algo así y vomitó. Ese día. El tío Joy le rogó a papá que no hiciera esto, solo que esperara un día más hasta que se sintiera mejor. Papá no hizo esto hasta su segundo año y la curva de aprendizaje para hacerlo bien podría ser muy empinada y muy difícil.
Algo como el buceo o la escalada en roca, solo que mucho, mucho peor. Probablemente su pie simplemente se resbaló de la borda del bote mientras intentaba levantar la cabeza de los cocodrilos de 250 libras para poder disparar limpio con su carabina 30-30 en el punto óptimo del cuarto de galón. Fue este lugar en la parte posterior de la cabeza el que mató inmediatamente al cocodrilo con un daño mínimo al resto del valioso cadáver. Un pequeño resbalón del pie y podría haber sido derribado mientras el pesado cocodrilo continuaba revoloteando. ¿Y si el cocodrilo le había agarrado el brazo o la pierna? Lo habría arrastrado bajo el agua y lo habría ahogado. Escuché al tío Joy hablando con otros hombres después del funeral. Bueno, servicio conmemorativo. Muchos de estos hombres tenían cicatrices visibles en los brazos por llamadas cercanas. Es poco probable que los cazadores experimentados cacen solos. Así es como obtuvieron la experiencia. Incluso el día que pudieron ganar atrapando 10 caimanes mezclados normales en un buen día simplemente no valió la pena el riesgo. Es mejor dividirlo por la mitad cada día. Compartiendo el peligro y el trabajo duro. Bombear más de 2000 libras de cocodrilo en un día no es un trabajo fácil. Diré que no valió la pena el riesgo. Solo pregúntame. Quería gritar, pero luego todo lo que podía hacer era llorar. No creo que Francie lo dijera en serio. Ella tenía un daño real en mente. Éramos hermanas y nos amábamos, pero éramos completamente diferentes. Ella solo estaba tratando de protegerme y tal vez prepararme para cuando Benji cayera en uno de sus viejos hábitos y se metiera con alguna otra tonta. Realmente había muchos de ellos. Como me convencí después de que Francie comenzara a señalarlos cada vez que salíamos a beber y bailar. Creo que nunca se me ocurrió que podría haber sido tan tonta o podría haberlo parecido cuando Francie y yo solo íbamos juntas a los mismos bares. Sí, tonto, ¿eh? Pero ella plantó algunas semillas de duda en mi mente incluso por debajo de la parte consciente. Y empezaron a germinar poco a poco cuando de repente Benji pareció desaparecer mucho más que antes. Y a menudo por la noche cuando estaba bueno. ¿Ha empezado a engañarme? ¿Iba a dejarme? La primera vez que Francie y yo salimos solas, unos muchachos se nos acercaron y finalmente dejaron que un par de los más agradables nos invitaran a tomar una copa y simplemente hablaran con nosotros. Hace un año, tal vez incluso hace 6 meses, no habría podido hacer esto en absoluto. Miró a los ojos de extraños e incluso habló con ellos e incluso se rió y bromeó un poco. Francie bailó con los dos esa noche, pero yo me negué. Eran buenos chicos y fue divertido. Sin daño, sin crimen. La segunda vez que salimos conocimos al equipo de producción de la película y a Ryan. Se fijaron en nosotros sentados a una mesa. De hecho, creo que Ryan se fijó en mí y envió a una de sus subordinadas, una amable asistente de productora con tarjetas de presentación, para invitarnos a unirnos a él. Todos fueron muy amables y amables. Nadie actuó con arrogancia como si fueran peces gordos de Hollywood y tus hillbillies. Ryan en particular parecía fascinado por mí y lo disfruté. Confieso que era guapo y atractivo y de alguna manera tan malditamente sexy para mí. Y él era absolutamente dulce, atento y un poco coqueto. Quería contratarnos como guías y consultores para el área móvil y especialmente para la subcultura criolla. Finalmente, ¿conoces a algún policía cajún? Francie y yo nos miramos y nos reímos. Finalmente yo. Bueno, conozco a mi esposo bastante bien. Es un experimentado oficial SWAT en la unidad de respuesta táctica del Departamento de Policía Móvil. Amigo, esto es genial. Debes contarme todo sobre él. ¿No quieres conocerlo y preguntarle directamente lo que quieras? Estaba seguro de que eso era exactamente lo que quería hacer. Bueno, no del todo. Prefiero escuchar todo de ti, tus impresiones y sentimientos sobre lo que hace. ¿Cómo te afecta todo esto a ti y a otros familiares y amigos? Sabes, esto sería mejor para mí cuando trato de asumir mi papel. Ya estaba hipnotizado por él y no noté las sonrisas astutas de la mayoría de su círculo.
Terminaron ofreciendo $50 la hora por persona por el tiempo que pudiéramos dedicar durante la próxima semana para ayudarlos. También prometieron cubrir todos los gastos, como proporcionar transporte y pagar alimentos y bebidas mientras trabajábamos. Francie trabajaba como camarera y sus horarios eran flexibles con poca antelación. Pero no trabajaba en absoluto durante el día. Podría estar disponible tanto como ellos quisieran y aparentemente ellos, eso es. Ryan, quien dirigía el programa, realmente quería que pasara al menos 4 horas todos los días durante los próximos 5 días. Francie trabajó las primeras 4 horas pero no pudo hacer el resto. Ryan y yo nunca estuvimos oficialmente solos esa primera semana, pero realmente me pareció que nos estábamos comunicando cara a cara. Simplemente me sentí atraído por él y sus brillantes ojos azules se hicieron más grandes y profundos a medida que pasaba la semana. Tal vez fue porque mi rostro se acercaba cada vez más al suyo a medida que nuestras conversaciones se volvían más personales e íntimas y mi cuerpo también continuaba acercándose de alguna manera, incluso comencé a hablar y presumir de mi vida sexual con mi esposo. Él estaba muy interesado, pero solo me sonrió condescendientemente. En cierto sentido, probablemente haya tenido 1000 mujeres en la cama de diferentes maneras y sepa más sobre sexo de lo que jamás sabré. Empecé a pensar y noté que me emociono pensando en eso, en Ryan y su vida sexual. Comencé a sonrojarme furiosamente y Ryan se dio cuenta de esto y solo sonrió un poco más. Pero él no se burló de mí e incluso amablemente cambió de tema. Francés. A la mañana siguiente me desperté en mi cama de coeficiente intelectual con un dolor intenso. Creo que llamé a la enfermera para hablar sobre algunos analgésicos. Me desperté alrededor de las 2 a.m. con dolor y juro que la enfermera coqueteó conmigo antes de atender el dolor. El desayuno pronto llegó y era muy ligero. Estaré en una dieta mayormente líquida durante los próximos días. Probablemente estaré muy malhumorado, pero haré lo mejor que pueda. Pobre Gigi y yo nos reímos para nosotros mismos. Gigi llegó a las 10 m. Hola hermosa. Traté de ser lo más optimista y agradable posible. Ella no le devolvió la sonrisa. Benji, cariño, lo siento mucho, pero hoy me voy a Hollywood. Conocí a algunas personas. Pregunté de nuevo, con cuidado. Ahora ella me miró a los ojos y dijo claramente, Ryan Records. Creo que no he oído hablar de él. Tal vez lo reconoceré cuando lo busque en Google. Bueno, firmaste el contrato. Creo que es hora de que te vayas. Adiós. No dije su nombre y ya no era Mitchell ni nadie más que me importara. Al menos ella lo admitió. Ella rompió a llorar y salió de la habitación. Ella no miró hacia atrás. Los dos teníamos una vida completamente nueva por delante. Estaba seguro de que mi destino sería aún más triste. Quizás ella estaría más feliz, pero por alguna razón lo dudé. Pobre Gigi, mi enfermera de día la vio llorar cuando se fue. En realidad era muy agradable. Ella vino directamente a mí para comprobarlo. ¿Estás bien? ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Preguntó con simpatía. Bueno, tal vez en aproximadamente un mes. Le sonreí lo mejor que pude. Ella me miró muy seriamente. Es una cita. Estar en ello. Y ella sonrió y movió su trasero hacia mí mientras salía. Gracias a Dios por los buenos trabajadores, pensé. Le conté la noticia a Benji y pareció tomárselo bastante bien. Él no se derrumbó ni se enojó. Entonces, ¿por qué lloré casi histéricamente cuando salí de su habitación? ¿Por qué me sentí igual que cuando murió mi papá? Benji no está muerto y estará bien. Eso es lo que dijo el médico, pero parecía que acababa de irse. Quería asegurarle a Benji que esto era solo una separación temporal. Simplemente no sabía cuánto tiempo tomaba filmar una película, así que no sabía cuánto tiempo temporal podría ser. Y Benji no parecía interesado en discutirlo. Oh, lo superará pronto, me dije a mí mismo. Lo llamaré todos los días.
Tuve que sentarme en el automóvil durante 20 minutos antes de calmarme lo suficiente como para sentir que era seguro conducir. Pensar en el viernes por la noche y luego el sábado por la tarde me ayudó mucho. El viernes por la noche, Benji estaba en esa estúpida sesión de entrenamiento, así que Francie y yo volvimos al Marriott para encontrarnos con Ryan y su gente. Tomamos un par de copas y solo bromeamos y hablamos sobre la película y mi papel. Ryan dijo que era un trato hecho y el productor principal ya les dijo a los escritores que agregaran mi personaje. Se suponía que debía ser la exnovia del teniente Ramais, una cantante de Saidiko, y ser parte de un triángulo romántico con su nueva novia, una abogada sexy que probablemente interpretaría Rachel McAdams. Fue entre nuestros bailes. Ryan estaba más interesado en el baile lento y yo también disfruté mucho bailando despacio con él. Más tarde, cuando Francie estaba ocupada con un nuevo conocido, Ryan me sacó en silencio y subimos a su habitación para tener una conversación más privada. Escucha, el productor está entusiasmado contigo. Solo de las fotos y videos que ya le envié por teléfono. Pero hay una cosa que debemos discutir y asegurarnos de estar en sintonía. Esta película será un remake más audaz. Big Lung y el productor y director quieren una calificación R. Eso significa algunas escenas de sexo bastante explícitas e incluso algo de desnudez. Será artístico, pero aún erótico. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Crees que puedes manejar las escenas de amor falsas conmigo casi desnudo o completamente desnudo como Alberry en Monsters Ball? Así que le sonreí. Creo que puedo manejar esto. ¿Deberíamos practicar? Como en el ensayo. Incluso me batí las pestañas. Ryan me agarró y me besó apasionadamente. Él me ayudó a quitarme la ropa. Me tomó algunas fotografías más para el productor y director. E hicimos de todo menos sexo durante aproximadamente una hora. Tuve la inquietante idea de que esta podría ser la última vez que tendría relaciones sexuales con mi esposo. Pero alejé estos pensamientos negativos. Y luego, el sábado, durante casi 4 horas, Ryan y yo ensayamos de nuevo. Esta vez estaba completamente desnudo. Y realmente me encantó el aspecto, la sensación. Trabajamos bastante en simular el coito. Todavía estaba tratando de convencerme a mí mismo de que en realidad no había engañado a Benji. Era solo mi nuevo trabajo que no era en lo más mínimo vulgar. Era arte. Sí, era una chica estúpida y accesible. Estaba deseando tener otro gran sexo final con Benji esa noche. Y después de que le jodiera los sesos, le contaría todo sobre Hollywood y, por supuesto, lo convencería de que viniera conmigo. Por eso mi teléfono estuvo apagado todo el día y no pudieron localizarme. Y que le dispararan a Benji significaba que todos mis planes eran en vano de todos modos. Como si Benji alguna vez estuviera de acuerdo con esto. Nunca me pregunté si estaría de acuerdo con mi nueva carrera altamente remunerada o conmigo engañándolo. ¿Qué estaba planeando realmente? No quería enfrentar lo obvio, eran ambas cosas. Solo tuve tiempo suficiente para empacar una maleta y encontrarme con Ryan en el Marriott a las 3:00 p.m. Se suponía que Francie me llevaría allí. Solo una maleta. Porque Ryan y su gente me iban a dar cosas nuevas. Cuando llegamos a Los Ángeles, en el auto, Francie me hizo una pregunta sorprendente. ¿Estás segura de que sabes lo que estás haciendo, cariño? ¿Qué? Tú eres quien me empujó hacia esto. Siempre me dijo que era una gran oportunidad. Seré una estrella con mi belleza y mi voz una vez que llegue allí y me vean. Entonces, ¿por qué demonios estás haciendo preguntas como esa ahora? Bueno, es solo que ahora Benji está muerto y probablemente te necesite. Y sé que él te ama mucho. Siempre estuve segura de que iría contigo. Y cuídate. No te preocupes. Ryans va a cuidarme ahora y diablos, hazlo. Lo tengo envuelto alrededor de mi dedo meñique, ya verás. Y él sabe todo sobre Hollywood. Y es rico y bastante poderoso. Es una estrella.
La gente lo ama, el público. Me sentí mucho mejor y completamente normal cuando volví a estar con Ryan. Y solo 3 horas después estaba medio borracho con vodka de Delta Airlines y me uní al Club Mile High mientras él tenía sexo conmigo en uno de esos pequeños baños. Dios, fue muy divertido y relajante. Y sí, este fue prácticamente el clímax del resto de la historia. O en este caso el resto de mi vida. Inmediatamente me mudé con Ryan y tuvimos sexo como conejitos ensayando durante aproximadamente 2 semanas antes de que él comenzara a aburrirse conmigo. De hecho, solo 2 semanas. Pero esto fue suficiente para embarazarme. No me preocupaba la anticoncepción ya que tenía relaciones sexuales con Benji regularmente y nunca quedé embarazada de mi verdadero amor. Debe haber algo mal con él o alguna incompatibilidad entre nosotros. O tal vez fue solo otra pequeña ironía de la madre naturaleza. Pero Dios, aprendí mucho en esas 2 semanas. Y después de que Ryan intentara mantenerme feliz, al menos de alguna manera se interesó en mí expandiendo mis horizontes sexuales. Al principio fue un trío con otra mujer casada de unos 30 años. Luego fue un trío con otro hombre. Después de nosotros 3, éramos nosotros 4. De todos modos, estaba empezando a cansarme de todo este sexo. Y entonces entendí. Este era el principal problema del pobre Ryan. Simplemente tenía una libido naturalmente baja. Necesitaba una excitación especial para tener sexo. Desde que llegó a la pubertad, todo tipo de niñas mayores e incluso mujeres se habían puesto a su disposición sin ningún esfuerzo de su parte más que desabrocharse los pantalones. Y muchas mujeres también hicieron todo esto por él. Su vida era una fantasía para la mayoría de los hombres. Pero todo es una gran paradoja. Más ironía de la madre naturaleza. La razón principal por la que me persiguió fue porque ya estaba casada y nunca estuve disponible para él. Yo era su mujer de fantasía, una mujer muy hermosa y sexy que se resistió a él y él tuvo que seducirla. Esto fue lo que despertó su interés y lo recargó. 1 o 2 semanas de castidad y persecución fue lo que recargó su propio potencial sexual limitado. Por supuesto, una vez que me sedujo y después de 2 semanas de sexo diario, sus baterías se agotaron y necesitaba un nuevo desafío. Mientras tanto, me enamoré de él y no pensé en Benji ni una sola vez, y mucho menos lo llamé todos los días. No llamé a Benji ni a nadie de mi vida anterior. Esta nueva vida era demasiado emocionante y ocupada. Y yo estaba enamorada. Ah. Porque cuando no estaba teniendo sexo, estaba ocupada con otras cosas. Muchas sesiones de fotos, muchas pruebas frente a la cámara, algunas lecciones de dicción y lecciones iniciales de actuación. Básicamente, el director de entrenamiento quería que me mantuviera lo más natural posible. Por supuesto, la gran actuación se trata realmente de mantenerse normal frente a la cámara. Y mi carrera de cantante también comenzó a desarrollarse. Se recibió el último guión con mis escenas incluidas. Tuve una presencia bastante significativa. 2 largas escenas de sexo de amor donde estoy completamente desnuda en ambas. Una escena completa de una canción en un barristorrente Saidiko y una confrontación dramática entre mi personaje y la coprotagonista femenina de Ada. Se suponía que me pagarían 100,000 por mi papel, y también se suponía que debía presentar los créditos de Gigi Landry. Decidí usar mi apellido de soltera como mi nombre de actor. A menudo aparecía en público con Ryan lo suficiente como para atraer la atención de los paparazzi y ser fotografiada y luego mencionada en algunos tabloides como la nueva llama de Ryan. Creo que el agente de Ryan se aseguró de que esto se notara a propósito. En Hollywood, hay relaciones públicas constantes y nunca es demasiado pronto para comenzar a generar rumores sobre una próxima gran película. La película fue prácticamente un desastre. La producción comenzó después de un mes de retraso. Rachel McAdams abandonó el proyecto, y la actriz principal sustituta estaba casi en una lista, pero ya no estaba en su mejor momento. Tenía 35 años, pero juro que parecía de 60 sin maquillaje.
Le tomó varias horas de maquillaje hacer que pareciera tener menos de 40 años en la pantalla. Ryan parecía un adolescente a su lado en cada fotograma. Parecía que no había química entre ellos. Para entonces, ya estaba empezando a mostrar un poco. Cuando estaba desnuda y el director se dio cuenta de esto, Ryan tuvo la tarea de informarme. Lo hizo con tanta dulzura y ternura un día antes de que comenzara la filmación. O te haces un aborto o no participas en la película. Sí, breve y claramente. Entonces tuve un aborto. Ni siquiera pensé en eso en ese momento. La película fue la clave de mi nueva vida y mi felicidad futura. Para entonces me di cuenta de que Ryan no era esto y que nunca podría serlo. Tuvo buen sexo durante un tiempo, pero el concepto de amor verdadero o incluso compromiso no estaba en su léxico mental. Ni siquiera pudo abrazarse. Era como si no pudiera tolerar que otra persona lo tocara a menos que estuviera relacionado con el sexo. Simplemente no estaba en su naturaleza y probablemente nunca lo estaría. Tuve que admitir que podía hacer un buen trabajo fingiendo y actuando normal como parte de su técnica de seducción. Quizás era un tipo de personalidad psicópata. Más ironía de la madre naturaleza. Quería más experiencia y desarrollo. Y por supuesto que lo logré. Físicamente, el aborto no fue tan malo. Algunas mujeres que conozco en Los Ángeles me dijeron que sería como tener un periodo realmente malo por el día. Y físicamente era algo como esto. Pero esto me sumió en una depresión, que lentamente empeoró. Ya no podía jugar en absoluto. Incluso esas escenas de sexo desnudas calientes en la pantalla eran todo menos apasionadas. Y ya no podía cantar. Mi voz de ángel simplemente desapareció y no pude recuperarla. Y ni siquiera realmente quería cantar. Mi papel en la película se redujo significativamente y perdí esos importantes créditos de actuación. Mi salario se redujo a la mitad de acuerdo con todos los puntos del contrato. De hecho, mis 15 minutos de fama terminaron después de solo 6 meses en Hollywood. Ryan me invitó cortésmente a salir y él me ayudó organizando a su equipo para recoger todas mis pertenencias y cambiando todas las cerraduras tan pronto como salí de la casa. Todo este tiempo Ryan estuvo en algún lugar inspeccionando el siguiente lugar de filmación. El remake de Big Easy nunca recibió un lanzamiento amplio, solo fue directamente a PPV y DVD. Era candidato al premio Golden Raspberry en todas las categorías, y todos los asociados con él querían olvidarse de él lo más rápido posible. Bueno, finalmente he crecido al 100%. Me hice mucho mayor y más sabio y chico, estaba contento. Por supuesto que ya no era feliz en lo más mínimo. Es hora de volver a casa. ¿A casa? ¡Qué broma! Quise decir que era hora de dejar California. Llamé a Francie y hablé con ella solo por tercera vez en 6 meses. Ella no parecía particularmente interesada, y mucho menos preocupada por lo que me sucedió. Ni siquiera podía culpar a las drogas. Nunca entré en esa escena. Simplemente estaba lleno de vida. Por supuesto. Como Benji. ¿Alguna vez piensa en mí? Pregunté. No pude resistirme. Ahora pensaba cada vez más en Benji. De hecho, desde que aborté. Benji está totalmente bien. Y no, él nunca mencionó tu nombre. Al menos no para mí. Y probablemente debería decirte que me acosté con él por un tiempo. Solo una relación de amigos con beneficios. Ah, entonces. Bueno. Simplemente no puedo creer que alguna vez fueras lo suficientemente estúpido como para dejarlo todo. Me habría casado con él en un santiamén si él me lo hubiera pedido y nunca lo hubiera perdido de vista. ¿En serio? Creo recordar cómo me ayudaste a ser tan estúpido en ese entonces. Creo que ambos aprendimos algo. ¿Me vas a encontrar en el aeropuerto o no, hermana? Sí, por supuesto. ¿A qué hora? ¿Dónde te quedas? Bueno, un poco. ¿Contigo tal vez?
Por favor. ¿En mi miserable y pequeño apartamento? ¿Están seguros? Pensé que ahora eras rico y comenzarías con una suite en un Marriott. No estoy arruinado, pero tampoco soy rico. Buscaré un trabajo ahora, pero me gustaría pasar tiempo con mi hermana mayor. Por favor. De acuerdo, claro. Te veré en el aeropuerto. Te estaré esperando en el área de reclamo de equipaje 30 minutos después de la hora programada de llegada. Adiós. Parece que he quemado muchos puentes en busca de satisfacción. En el auto de camino al apartamento de Francis, comencé a tratar de reparar algunos puentes. Entonces, ¿Benji está realmente bien? Él no me extrañó en absoluto, ni siquiera al principio. ¿Por eso nunca me llamó? ¿O incluso pensó en venir por mí y recuperarme? ¿Recuerdas que Benji recibió un disparo y estaba en el hospital cuando lo dejaste? Me dolió. Nunca lo dejé. Y ese día le dije que quería que viniera a California conmigo. Pero le dispararon, así que rompimos temporalmente. Bueno, terminó temporalmente. Y ahora he vuelto. Francie me miró con expresión de asombro. Oh, Dios. ¿Crees que Benji te llevará de vuelta? Cariño, nunca te volverá a tocar. Eso es un hecho. Tendrás suerte si él te habla cortésmente. Mi corazón se hundió. Pensé que ya había llegado al fondo, pero el piso se cayó debajo de mí y ahora estaba en caída libre. Y sin embargo, no podía creerlo. Fue como si mi papá de repente y por completo dejara de amarme. Él nunca hará esto. Él simplemente no puede. Pero él me ama. Sé que lo hace. Puede llevar un tiempo, pero sé que eventualmente me perdonará y me abrazará de nuevo. Oh, cariño, él realmente te ama y te perdonó hace mucho tiempo. Pero aún no sabes casi nada de hombres. Bueno, buenos hombres, como papá. Y Frenchy lo es. ¿Él nunca te habló de Miriam? ¿En serio? ¿Miriam? ¿Quién es Miriam? Una de sus ex que era la mejor en la cama. Bueno, después de lo que he aprendido en los últimos 6 meses, no estoy peor, estoy seguro. Y lo dije con orgullo, sin siquiera sonrojarme. Francie parecía un poco conmocionada, pero sobre todo triste. Miriam fue la única otra chica a la que amó y le pidió que se casara con él. Reemplazaste a Miriam hace un año y lo tiraste todo por la borda como si no fuera nada. Comencé a retorcerme en el asiento y casi me ahogo. ¿Por qué nunca supe de esto antes? Cuando Benji. Frenchy para mí. Tuvimos un affair de 2 semanas. Hablamos mucho. Le conté mucho sobre tu pasado que aparentemente no le contaste. Y él me dijo algo que no te dijo a ti. Estos fueron recuerdos pasados y muy dolorosos para él. Él también perdió a Miriam, pero ella no solo lo dejó a él. Fue mientras él estaba en Irak. Se enamoraron, pero ambos fueron atacados mientras estaban juntos en la cama por primera vez. Ella fue torturada, abusada y asesinada frente a él mientras él estaba atado. Probablemente iban a matarlo. E incluso esperaba ansiosamente la muerte. Su único arrepentimiento fue no matarlos a todos personalmente muriendo. Pero John Thornton y sus otros camaradas lo encontraron y lo salvaron. El hombre más responsable fue asesinado poco después. Pero el dolor y la culpa de John por lo que le sucedió a Miriam nunca lo abandonaron. John me dijo que nunca esperó volver a sentir la alegría de la vida después de Miriam. Y él no lo sintió hasta que apareciste tú. Y le diste un año entero de esta alegría. Y nunca se arrepentirá y siempre lo recordará con calidez. Pero todo ha terminado. Al menos te fuiste voluntariamente y no te lo llevó nadie más a la fuerza. Y se sintió un poco culpable por eso, ya que le dispararon y estaba bastante indefenso e incapaz de hacer nada más. Cuando la mujer que realmente amaba le dejó la vida, lloré. Pero no dejé su vida.
Estoy viva y de regreso y nunca dejé de amarlo. Y podemos ser felices y disfrutar de estar juntos de nuevo. Y explicaré que, de hecho, esa serpiente Ryan me la llevó a la fuerza. Él simplemente me encantó y socavó mi voluntad y lo hizo astutamente. Benji lo entenderá, dije, sollozando. Si hubieras regresado, o al menos lo hubieras llamado en el primer mes, si hubieras regresado a casa después de 2 meses, es posible que hubieras tenido una oportunidad. Pero después de 6 meses sin contacto contigo, ni una palabra de que me llamarás a mí o a otra persona y preguntaras por él. Todo está muerto ahora, querida. Y lo siento mucho, hermana, pero así son las cosas ahora. Bueno, veamos. Quizás Francie pensó que todavía tenía una oportunidad con él. La mayor parte de lo que dijo sonaba a verdad, por supuesto. Pero tal vez ella malinterpretó un poco los sentimientos de Benji por mí. No iba a rendirme. El hogar es donde deberían dejarte entrar cuando aparezcas. O tal vez no. Frenchie. Han pasado casi 7 meses desde que Gigi se fue, y escuché el rumor de que Gigi está de regreso en la ciudad. Tal vez solo estaba visitando a su hermana. No había visto ni hablado con Francie desde la última vez que me acosté con ella, y ella quería hablar sobre una conexión más profunda entre nosotros, y la rechacé. Simplemente no estaba interesado. Esto no iba a suceder. Por lo que yo sabía. Sorprendentemente, todavía estaba casada con Gigi. Casi todos los días esperaba que me entregaran los papeles del divorcio y nunca sucedió. Supongo que era lo suficientemente católica como para no ir allí yo misma. Quiero decir, no era particularmente religioso, pero iba a misa con bastante regularidad, al menos una vez a la semana, a veces 2 veces, y trataba de confesarme al menos una vez al mes. Cometí varios pecados capitales y realmente esperaba misericordia. Al final, elegiría el juicio de Dios sobre la misericordia de Jesús cada maldita vez. Perdoné a Gigi hace mucho tiempo. Nunca llegué a la etapa del odio. Y después de conocer a Francie mucho mejor, íntimamente, ella me contó todos los conceptos básicos tristes sobre la vida de Gigi antes que yo durante algunas conversaciones en la cama. No sabía nada de esto. Fui realmente estúpido y asumí demasiado. Miss Thornton, Susan, la esposa de John, fue de gran ayuda aquí debido a sus propios problemas psicológicos y las pruebas que le dio a John. Luego su propia conversión al catolicismo e interés por la teología y la apologética, además de que continuó leyendo sobre psiquiatría e incluso su estrecha amistad con su doctora Rachel. Ella sabía mucho que parecía encajar con Gigi, conmigo y nuestros demonios, tanto personales como compartidos. Mis conversaciones con ella realmente me ayudaron, realmente me calmaron. Y confié en ella. Y nunca noté ninguna indicación de John de que Susan le estuviera contando algo en detalle sobre lo que estábamos discutiendo. Era como si hubiera absorbido esa atmósfera privada y privilegiada de consultores profesionales, ya fueran médicos o religiosos. Ella no tenía títulos ni certificaciones de ninguna autoridad. Lo que ella era. Era una mujer inteligente que leía y pensaba mucho, y simplemente una muy buena mujer con sabiduría personal ganada con esfuerzo. Envidiaba a John de muchas maneras. Qué giro de 180 grados desde hace un año cuando John estaba celoso de mí y de mi muy feliz matrimonio con Gigi. Y lamenté lo que Susan le dio. Nunca apuestes por el futuro. Nunca. Solo los tontos harán esto. Especialmente los tontos que apuestan al futuro basándose en el pasado. Solo vive todos los días. Suspiro. Ahora podía pasar la mayoría de los días sin pensar en Gigi, pero ahora este rumor, aunque completamente falso, cambiaría lo que sabía. Vale. También sabía qué hacer. Primero trabaja duro, luego entrena aún más duro. Y luego tal vez tomar una cerveza extra por la noche si el sueño no llega lo suficientemente rápido. Pero solo una. Y mañana era viernes y tomaría un par de copas con mis amigos y tal vez tendría suerte.
Y 8 días después, otra gran fiesta mensual familiar, esta vez en John y Susan, nuestros Cajun honorarios más queridos. Susan ahora es muy respetada por todos. Después de que ella y John escapen de las garras de O'Donnell. Ni John ni Susan hablaron mucho sobre la terrible experiencia, pero Andy sabiamente solo mencionó a unos pocos lo desagradable que John O'Donnell cuidaba de Susan y había terminado con él. Pero era una historia demasiado buena como para no convertirse en una especie de mito común en la comunidad Cajun. Dulce Susan. Ahora recibía miradas mixtas de algunos de los jóvenes, y nadie intentó poner a prueba su carácter tampoco. Bueno, Gigei apareció en esa fiesta mensual con Francie. Apenas la reconocí y probablemente no la habría reconocido si no hubiera estado con Francie. Su cabello estaba decolorado y tal vez rizado o algo así. Simplemente están dispuestos de manera diferente. Parecía mayor. Ella solo tenía 22 años y yo ahora tenía 35, y la mayoría de las chicas de 22 años todavía me parecían adolescentes. Pero Gigi parecía una mujer y parecía muy callada. De nuevo, parecía un poco nerviosa, como si no perteneciera aquí. Susan se acercó a ella y la abrazó con una gran sonrisa. Gigi respondió con una pequeña sonrisa e incluso yo me relajé un poco. Gigi ya no era mi preocupación. El hecho de que este extraño siguiera siendo mi esposa parecía casi absurdo. No la conocía, pero nunca conocí realmente a Gigi. Tenía más razón de lo que sabía cuando le dije a John la mañana en que se fue. Ella era irreal para mí. Ella siempre fue solo un sueño. Era verdad. Verdad fría como una piedra. No le saludé. Más tarde esa noche, alrededor de las 10 p.m., finalmente se acercó a mí. Ni siquiera sabía que ella seguía allí. Solo bebía, bailaba y estaba de buen humor. Oye, abuelo, ¿crees que puedes seguirme el ritmo en la pista de baile? Ella sonrió. Incertidumbre. No, señorita Landry, no creo que pueda hacer más. Eso es un hecho. Fui distantemente educado. Ella se quedó paralizada por un momento. Señorita Landry, ¿estamos divorciados? Ella casi susurró. ¿No eres la actriz Gigi Landry? No, soy Gigi. Francois extraña a Francois, eso es todo. Al menos hasta que mi esposo se divorcie de mí, dijo soñando. ¿Has visto la película? Preguntó con cuidado. No, he oído hablar de eso. No lo veré. De alguna manera vi mejor el original, al menos en la parte con la mujer desnuda y en vivo. No estoy interesado en verla abrazar a otro hombre. Sabes, tal vez aún no lo entiendes. De todos modos, creo que la mayoría de los jóvenes de aquí lo han visto. Me imagino que te ofrecerán muchas citas si te quedas aquí. ¿Vas a Hollywood pronto? No, nunca volveré a Hollywood o California. Básicamente, solo viviré aquí. Y no tengo citas. Soy una mujer casada. Trató de parecer fuerte, pero en realidad parecía que estaba a punto de llorar. Nadie aquí puede compararse con ese apuesto señor Ricard para ti, estoy seguro. Lo entiendo. Pero aún así. No te veas tan triste, señora. Es una fiesta de buenos tiempos. Por cierto, soy un hombre casado y tengo muchas citas con mujeres todo el tiempo. Mi propio contrato matrimonial fue roto, invalidado, si no anulado por la otra parte. Así que ahora solo es un matrimonio de nombre. Lo mismo con el tuyo. Así que disfruta, ¿verdad? Gigi se sonrojó profundamente. Está bien, déjame ir a bailar con alguien de mi edad. Y tú también deberías. De verdad. Y me fui y le pedí a Susan que bailara. Susan lo consiguió. Si alguien aquí pudiera. Ella pronto me calmó. Al principio estaba tan tenso que ni siquiera pude entrar en el ritmo, que en Saidiko bailar es al alza, no al revés. Pero Susan no luchó conmigo ni trató de guiarme.
Ella simplemente me sonrió cálida y tiernamente y me enderecé muy pronto. Nunca volví a ver bailar a Gigi esa noche. Creo que él y Francis se han ido. Los siguientes 6 meses fueron bastante fáciles. Vi a Gigi a veces, casi siempre con Francis y en las misas. Debido a mi horario de trabajo, que a menudo incluía turnos de fin de semana, nunca había una misa normal a la que solía ir. A veces era un sábado por la noche, a veces un domingo por la tarde o una misa dominical para adolescentes a las 5 p.m. He visto suficiente de Gigi como para preguntarme a veces si ella va a todas las misas todo el fin de semana solo para tal vez echarme un vistazo. No sabía dónde vivía ni a qué se dedicaba, a trabajar ni a descansar. No la vi en las otras fiestas mensuales y nunca me la encontré en nuestros lugares favoritos de música cajún barce. Cuando nuestro pequeño grupo salió, Jenny, Carla, Susan, Ion, Andy y Karen. Rigby a menudo se unía a nosotros ahora también. Creo que tenían algo más serio que lo que sucedió una vez entre Karen y yo. Y el prometido de Jenny es Freddie Chognassi. No era cajún, pero era de ascendencia irlandesa. Era un veterinario viudo con una hija absolutamente preciosa de 6 años que adoraba a Jenny y viceversa. Esto selló el trato para Jenny. Él también era un tipo muy agradable, e incluso podía bailar el cajún bastante bien para un irlandés. Pero todos nos enamoramos de inmediato de la pequeña María. A veces pensaba en los niños con los que alguna vez soñé, y luego todo este asunto con los terroristas en el crucero explotó aquí en Mobile Bay. Ha estado tranquilo para nosotros, los SWAT, desde que ocurrió el robo del mayordomo. Casi aburrido. Y algunos de los miembros más jóvenes del equipo casi se quejaban. Ni John, ni yo, ni Andy, ni Karen. Lo aburrido era normal y bueno para nosotros los veteranos. John se volvió bastante astuto y casi cruel en sus enseñanzas y ejercicios improvisados para mantener a todos alerta. Todos pensamos que era solo otro simulacro cuando llegó la llamada de All Hands on Deck el sábado por la tarde. Probablemente pensé, maldita sea. Otro fin de semana arruinado por nuestro imbécil amado gran líder. Me lo puedo imaginar. Pero esto no era una enseñanza. Un número desconocido de intrusos secuestró y tomó con éxito el control de al menos la ingeniería y los capitanes de uno de los barcos de línea de Carnival Crew, ahora con sede en Mobile. John contactó a nuestros contactos en la Marina de los EU mientras esperaba que el resto de nuestro equipo se reuniera. Y tuvimos la suerte de que pudieron prometer que el equipo SEAL estaría en el sitio en menos de 3 horas. Simplemente no sabíamos si teníamos tanto tiempo. Bueno, no te diré todo esto ahora, pero creo que John tenía razón al decidir que deberíamos abordar el GT en movimiento usando nuestras escaleras de asalto flexibles desde las lanchas patrulleras móviles de la policía. Ahora, sabíamos que estos eran terroristas y amenazaron con volar todo el barco, embestir cualquier cosa, simplemente comenzar a disparar en masa a los pasajeros, etcétera, si no se cumplían sus demandas. El equipo SEAL todavía estaba a 20 minutos cuando comenzamos nuestro asalto. Al menos los atamos, mantuvimos a la mayoría en su lugar y detuvimos los disparos. La mayoría de la tripulación del puente ya había sido asesinada y varios pasajeros judíos, que aparentemente fanáticos islámicos, pudieron identificar y capturar. Pero eran más que nosotros y estaban bien armados, incluso con RPG y una cantidad desconocida de explosivos. John advirtió a los helicópteros de la Armada de los misiles y se acercaron cautelosamente desde una posición muerta en popa. Mientras mantuvimos a los terroristas con la cabeza gacha, los SEAL descendieron en rapel de manera segura y comenzaron sus ataques después de una breve consulta con John y conmigo para garantizar la máxima seguridad y coordinación mutuas, al tiempo que limitamos la posibilidad de errores de fuego amigo. Ellos eran verdaderos profesionales, pero nosotros también. John nos entrenó a todos muy bien. Los terroristas no tenían ninguna posibilidad y lo sabían. Entonces decidieron suicidarse con explosivos. Pero 4 de nosotros quedamos atrapados en la explosión. Afortunadamente, no mucho, solo algunas metrallas y una conmoción cerebral. Bueno, John, Andy, Karen y yo pasamos la noche en el hospital por nuestros esfuerzos.
El suboficial jefe de los SEAL pasó y prometió que todos nos reuniríamos para tomar algo y tener un informe informal tan pronto como pudiéramos organizarlo después de que nos dieran de alta. Va a ser una fiesta increíble y ya estoy deseando que llegue. De hecho, esa noche en el hospital se convirtió en una fiesta increíble cuando todas nuestras familias y seres especiales vinieron a vernos. Jenny y su veterinaria, Carla y Susan, Kimberly, JJ, Parker y Abby y algunos de los otros niños. Andy casi se sube a la cama de Karen hasta que John le da una leve mirada para calmarlo con todos los niños alrededor. Luego vi a Francie y Gigi afuera de la puerta de nuestra habitación, solo mirando. Susan los vio y se acercó a ellos cálidamente, invitándolos a entrar. Las enfermeras habían perdido el control hacía mucho tiempo, pero pronto se reían con nosotros, al igual que algunos de los médicos que llegaron por casualidad. Una de las mejores fiestas sin alcohol. Eventualmente, ella comenzó a calmarse. Gigi finalmente vino a mi cama. Hola, abuelo. Lamento venir, pero tenía que ver con mis propios ojos que estás bien. Te ves bastante bien para un anciano. Solo le sonreí pero no supe qué decirle. Finalmente, ella comenzó a hablar de nuevo. Hablé un poco con Susan. El padre Times me recomendó que lo hiciera. Él tenía razón. Fue bueno para mí de muchas maneras. Aprendí mucho de ella y en California. Y ella me ayudó a integrarme, expandirme y comprender mucho más sobre todo este desastre de Hollywood. Sin embargo, fue un terrible error que cometí con los ojos abiertos y asumo toda la responsabilidad por ello. De todos modos, puede que no tenga otra oportunidad como esta contigo atado, así que por favor escúchame. Lamento de verdad lo que te hice a ti y a nosotros. Francie me habló de Miriam. Lamento siquiera mencionar su nombre, pero quiero que sepas que lo sé ahora. Lamento no haber sabido nada de ti y de ella antes. No sé si hubiera cambiado mi comportamiento, pero quiero creer eso. Sí, permítanme este pequeño consuelo de la ilusión. Ella lloró un poco, pero como que negó con la cabeza y recuperó la compostura. Y solicité el divorcio. Sin culpa y simple. Sin división de bienes, sin pensión alimenticia. Teniendo en cuenta lo que hice y teniendo en cuenta mi estado mental cuando nos casamos, no deberías tener problemas para obtener una anulación de la iglesia si algún día conocerás a una mujer realmente buena y te enamorarás y querrás casarte de nuevo. Tanto el padre Tim como Susan me aseguraron esto. Quiero que al menos tengas una oportunidad para esta pequeña felicidad y alegría en el futuro. ¿Qué puedo hacer ahora? Bueno, eso es todo lo que quería decirte, pero solo rezo para que de alguna manera podamos convertirnos en amigos o amistosos entre nosotros en algún momento en el futuro. Puede que eso no suceda hasta que conozcas a una mujer realmente buena y no vuelvas a encontrar el amor. Y si es así, eso será suficiente para mí. Cuídese y tenga cuidado, oficial Benjamin Francois. Pronto te convertirás en un hombre verdaderamente libre. Y en algún lugar allá afuera, el futuro echa de menos a Francois, que te necesita desesperadamente como yo lo estuve una vez. Ella tocó mi mano brevemente, despidiéndose. Luego se volvió con la cabeza en alto, recogió a Francie y ambas se marcharon. Susan seguía allí, hablando en voz baja con John. Jenny y Carla ya se habían llevado a los niños a casa. Susan besó a John tiernamente, pero aún con mucha pasión en su despedida. Luego pasó junto a mí. ¿Estás bien, Frenchy? Preguntó con ternura. Estoy bien, Susan. Empezando a sentirse cansado. Ha sido un día largo. Vale. Duerme tranquilo. Ella me dio unas palmaditas en la mano. Vi a Gigi hablando contigo. Estoy bastante seguro de que sé lo que dijo. Tendremos que hablar de esto pronto, ¿de acuerdo? No muy pronto ni nada. Cuando sientas la necesidad, déjalo ir y descansa esta noche. Mucha gente realmente te respeta y te ama. Nunca olvides eso, querida. Adiós, cariño.
Si John fuera alguna vez lo suficientemente estúpido como para dejarte, yo sería el primero en la fila, ¿sabes? Ella sonrió maliciosamente. Oh, lo sé, querida. Aprecio este pensamiento. Había un brillo en sus ojos. Los dos sabíamos que John nunca sería tan estúpido. Me quedé dormido con bastante facilidad esa noche. Me alegré de que Gigi viniera y dijera lo que ella dijo que necesitábamos para divorciarnos y seguir adelante con nuestras vidas. Tal vez realmente había una buena mujer en mi futuro a quien pudiera amar y formar una familia. Con niños. Es mejor vivir con esperanza. Y no con tristeza o ansiedad como motivo principal. Tal vez esta buena mujer incluso sea Gigi, la extraña en la que se ha convertido. Quizás suscríbete a nuestro canal para que tu amor no te engañe. Y sigue adelante y escucha la próxima historia, porque esta historia no es nada comparada con la siguiente. Si tienes menos de 18 años, ni siquiera pienses. Haga clic en el siguiente. Haga clic en el siguiente. Haga clic en el siguiente. Haga clic en el siguiente.